Vamos a hablar de una santa bastante interesante, que una expresión de ella, para empezar, era que Jesucristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca. Y es nada más y nada menos que una carmelita, y es Santa Teresa de los Andes. Levanten la mano los devotos de Santa Teresa de los Andes. Uy, no, por aquí uno, solo uno. Bueno, interceda por mí. Bueno, esta santa, como les dije, carmelita, bastante enamorada de la Virgen María. Obviamente su devoción a la Virgen María le hizo encender su amor a Jesús. Ella nació un 13 de julio de 1900. Es una santa muy reciente y de hecho es la primera santa chilena. Ella nació en Santiago de Chile, más o menos a 60 kilómetros de Santiago, y nació en una familia, pues en realidad es bastante importante ver cómo la familia influye en la devoción desde pequeños, pues desde el amor a Jesús, a los sacramentos, a la vida consagrada, y ella recibió en herencia eso de sus papás, o sea, el amor siempre a la Eucaristía, al Santo Rosario. Pero particularmente a sus 7 años ella descubrió que Jesús la reclamaba totalmente a ella, y esto se dio cuando un sacerdote muy allegado a su familia le regaló una imagen del exeomo, que está Jesús pues ahí postrado, coronado de espinas, flagelado, y ella sentía desde sus 7 años que tenía que reparar su corazón. Ella sentía desde sus 7 años que Jesús era vilipendiado, ofendido, agraviado, y que ella tenía una misión de desagraviar ese corazón, de tenerlo obviamente súper contento. Entonces, como a sus 7 añitos no podía aún hacer la primera comunión, cuando ella iba a la Eucaristía con su mamá, con su tía, frecuentaban pues obviamente la Eucaristía, ella decía: yo anhelo totalmente con mi corazón recibirle, yo lo quiero recibir y no veo la hora. O sea, ella no contaba sino los segundos, los minutos para poder recibir a Jesús. Y resulta que siempre que salían de la Eucaristía le preguntaba a la mamá que a qué sabía Jesús, o sea, que qué era eso, que qué era sentir a Jesús. Y la mamá se quedaba muy corta en palabras para describir qué era sentir a Jesús. Y yo creo que a nosotros también nos pasa. O sea, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, uno dice: pues Dios me sabe a pan, pero en realidad Dios no sabe a amor, o sea, porque Dios es el amor. Pasó el tiempo y ella se preparaba pues en crecer en virtud, porque resulta que para los que de pronto tienen un carácter fuerte, si son mal geniados, impacientes, perezosos, vanidosos, pues consuélense, porque Santa Teresa de los Andes era vanidosa, perezosa, mal geniada, tenía un carácter muy fuerte, y ella decía: yo tengo que cambiar esto, o sea, porque en realidad esto no le agrada a Jesús. Y ella se hizo varios propósitos preparándose para recibirle, preparándose para el momento en que iba a recibir por primera vez a Jesús. Entonces, dentro de esos propósitos que ella hizo, era no mirarse al espejo, no hablar mal de nadie, porque la santa era considerada pues como muy bonita. Entonces ella se creyó el cuento de que era muy linda. Bueno, obviamente era linda, pero ella se lo creyó pues hasta tal punto de que después le costó muchísimo desterrar de su corazón esa vanidad. Entonces ella decía: ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo soy tan vanidosa y me atraen tantas cosas del mundo, lo terrenal, que yo tengo que contrarrestar esto con la oración y con ser una mujer que se domine a sí misma. O sea, ese carácter que ella tenía le tenía que servir también para tener una voluntad fuerte de decir no al pecado. Entonces, cuando llegó el momento dichoso de su primera comunión, ella sentía que su corazón se le iba a salir. O sea, ella decía: pues no alcanzo a explicar lo que siento. Y ella decía: qué bueno sería que Jesús en este momento me llevara consigo. O sea, yo comulgo y me puedo morir tranquila. Pero cuando comulgó, por primera vez recibió a Jesús, le pasó algo muy bonito, que me parecía pues increíble cuando yo leía, y era que ella se postró de rodillas y empezó a tener un diálogo íntimo con Jesús. Un diálogo tan íntimo, que él le hablaba y le decía muchas cosas que después iban a suceder. Y ella sintió en su corazón que en realidad todo el mundo hacía lo mismo. Quiere decir que ella pensaba que todos, después de comulgar, tenían ese diálogo íntimo con Jesús. Y ella dijo: ay no, pero esto está muy bueno. Pues no, en realidad, qué maravilla, yo voy a seguir recibiendo a Jesús con más frecuencia para poder hablar con él. Y ahí es donde uno se cuestiona:
cuando nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, que muchos de los que están aquí presentes lo hacen diariamente, ¿será que tenemos ese diálogo íntimo con Jesús? ¿Será que en realidad escuchamos a Jesús después de recibirle? Yo decía, uy, no, o sea, en realidad nos falta muchísimo para ser santos, porque si ella lograba ese diálogo íntimo con Jesús, lo escuchaba, y él le contaba cositas que iban a suceder, entonces yo digo, bueno, si él le contaba cositas a Santa Teresa de los Andes, también nos tiene que contar a nosotros, ¿cierto que sí? Lo que pasa es que no lo escuchamos, es que no abrimos nuestros oídos y no somos, digamos, dóciles a la acción de Dios en nuestra vida, y por eso es que obviamente ignoramos todo lo que Él nos quiere decir. Entonces ella sintió pues que claro, que todo el mundo le pasaba igual, y un día le comentó a la mamá que sí, pues que ella había hablado con Jesús, y la mamá como toda asustada, como que, ve, ¿cómo así? ¿Por qué no le contás a tu director espiritual? Y ahí fue cuando ella dijo, pero es que yo pensé que todo el mundo lo hacía, y yo no lo quiero hacer porque me da vergüenza contarle eso pues al sacerdote. En fin, ella luchaba muchísimo por dominarse pues a sí misma en su carácter enérgico y fuerte y en su impaciencia, y ella a los 15 años sintió en su corazón un llamado especial. Aparte de que el mundo le atraía, de que había muchas cosas que la hacían, digamos, como caer, ella sintió a sus 15 años que le tenía que consagrar su virginidad a Dios, que ella tenía que ser totalmente donada, entregada para ese amor de su vida, para Jesús. Y ella decía, no, es que Jesús, como me enloqueció de amor, o sea, este es un loco, pero me enloqueció a mí, entonces este amor que yo tengo, yo lo tengo que desbordar solo para Él, solo para Él. Y llegaba una reflexión muy bonita porque ella decía, si muchas mujeres se entregan a los hombres, si muchas mujeres se enamoran de muchos hombres y son capaces de darle todo, incluso su cuerpo, ¿cómo yo le voy a negar a Jesús todo lo que Él ya me ha dado? ¿Cómo yo le voy a negar a Jesús lo que Él me está pidiendo, que me está pidiendo todo? Le comentó a su mamá que quería ingresar al Carmelo porque ella sintió en su corazón que Dios la había llamado, no solo en la vida religiosa, sino que dentro de la comunidad carmelita. O sea, ella anhelaba ingresar al Carmelo y se expresaba del Carmelo de una manera súper dulce y súper linda. Ella decía, no veo la hora de entrar a ese palomorcito. ¿Sí es palomorcito? El palomar pues, al palomar. Entonces ella lo veía como un palomar donde iba a estar unida a su amado, donde iba a escuchar el susurro de la voz de su amado. Entonces ella anhelaba con todo su corazón ingresar al Carmelo. Obviamente no tenía su edad, entonces empezó a escribir cartas y cartas y cartas a la priora diciéndole que ella anhelaba ingresar obviamente al Carmelo y que su anhelo pues se iba a dar solo cuando fuera la voluntad de Dios. Y así fue. Ella ingresó al Carmelo en 1919, donde en ese momento, ella entró al Carmelo a sus, yo creo que a sus 17 años, y en ese momento, en 1917, cuando ella ingresó al Carmelo, ella empezó a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque cuando ella manifestó el deseo de entrar al Carmelo, un sacerdote le contó que en los Andes, en el convento de los Andes, se estaba presentando una crisis bastante fuerte, pues de tifus, donde ella de verdad pues iba a padecer sufrimientos y hasta podía morir, porque 3 carmelitas ya habían fallecido. Entonces ella dijo como que pues ese es mi lugar, yo quiero ir allá. Y uno de esos días tuvo un viaje pues a los Andes, donde descubrió que ese Carmelo del Espíritu Santo, allá en los Andes, era muy pobre, muy solo, y ella dijo, este es mi lugar, porque Jesús se abandonó, porque Jesús lo dio todo, porque Jesús renunció a su condición, digamos, divina, para hacerse hombre en la pobreza. Entonces yo también quiero estar en el Carmelo, obviamente de los Andes, donde había muchísima pobreza, donde había, digamos, muchas personas necesitadas de Dios. Y así fue, en el Carmelo, donde ella vivió pues poco tiempo en realidad, porque murió muy joven, a los 19 años. O sea, iba a cumplir, le faltaban 3 mesecitos para cumplir 20 años. Entonces en realidad ella murió muy joven. Y qué importante es que nosotros nos hagamos la idea de los santos y que cuando veamos una imagen digamos, ese es tal santo o esa es tal santa. ¿No les parece? Porque claro, obviamente es importante tenerlos como ese modelo perfecto de santidad,
y que si ellos alcanzaron la santidad, nosotros también podemos. Entonces esta es Santa Teresa de los Andes, también se muestra con su Cristo, y de hecho quiso llamarse Sor Teresa en honor a Santa Teresa de Ávila, que es obviamente su madre superiora, la fundadora pues del Carmelo, mi santa devoción. Entonces ahí está Santa Teresa de los Andes, para imitarla y para darnos cuenta que a pesar de que ella fue mal geniada, fue con un carácter pues enérgico, impaciente, vanidosa, perezosa, mimada, todo lo que ustedes alcancen a imaginar, ella descubrió y se conoció tan perfectamente a sí misma que quiso contrarrestar todas esas inclinaciones desordenadas que tenía para revocarse totalmente a amar a Jesús a través de su vida consagrada. Obviamente, como las demás carmelitas, padeció una fiebre muy fuerte y ella decía que todo lo ofrecía por amor a Jesús, y de hecho ella murió en Semana Santa. O sea, entonces toda la cuaresma le pedía, digamos, a su director espiritual que no le proporcionara ninguna droga, ningún medicamento, porque ella todo lo que quería sufrir, lo quería sufrir en unión a Cristo, por los pecadores y por los sacerdotes. Entonces ella vivió pues demasiado enamorada y unida a Jesús. Ya después de su beatificación, resulta que fue en 1987, Papa Juan Pablo II, y uno de sus milagros que se le atribuyen es que un día, una descarga pues como eléctrica sobre un bombero, pues que ya estaba pues a punto de morir, pidieron la intercesión de Santa Teresa de los Andes, y él pues milagrosamente volvió en sí y se le devolvió su vida porque ya estaba a punto de morir, y por intercesión de él se le atribuye este milagro. Y otro milagro es que una niña de 11 años también estaba a punto de morir por una asfixia, y las compañeritas oraron por él, pidiendo la intercesión de Santa Teresa de los Andes, y gracias a Dios, obviamente, por su intercesión, logró también la niña volver en sí, sin ninguna novedad, sin ninguna dificultad. Entonces también se le atribuye ese milagro. Y ya pues para terminar, para no aburrirlos más, les quiero compartir un pensamiento de ella acerca de la Virgen María, que me pareció demasiado hermoso. Dice así: los que quieran pueden cerrar sus ojitos para que lo mediten en su corazón. La Santísima Virgen María es el modelo más perfecto de nuestro sexo. ¿No vivió ella siempre en una continua oración, en el silencio, en el olvido de la tierra? Cuando sufra, mire a su Madre dolorosa con Jesús muerto entre sus brazos. Compare su dolor, nada hay que lo asemeje. Él es el único Hijo, muerto, destrozado por los pecadores, y a la vista del cuerpo ensangrentado de Dios, de las lágrimas de su Madre María, aprenda a sufrir resignado, aprenda a consolar a la Santísima Virgen llorando sus pecados. Bonito, ¿no? Entonces ella dice que al sufrir miremos y contemplemos a nuestra Madre dolorosa con Jesús en sus brazos, donde vemos muchísimo y que nosotros nos quejábamos continuamente de muchas cosas, cualquier dolorcito, cualquier sufrimiento nos acongoja, nos pone tristes, cuando en realidad ver a María con Jesús en sus brazos es signo de arrepentimiento sincero en nuestro corazón y de poder comprender que tenemos mucho que sufrir, obviamente uniendo ese sufrimiento a Cristo por los pecadores, por los sacerdotes, por tantas personas que no conocen de Dios. Entonces que esta santa nos enseñe a amar verdaderamente, amar y a vivir nuestra vocación con intensidad. Si ella sintió ese llamado y si alguno está sintiendo ese llamado, que lo vivamos como ella lo vivió, verdaderamente unida a Cristo y a la Santísima Virgen María, porque era también súper enamorada de ella, gracias a su hermano que le enseñó a rezar el rosario y ella lo hacía diariamente. Entonces también ahí que no se nos olvide rezar el Santo Rosario diariamente, con la gracia de Dios, pidiendo esa fortaleza para ser santos. ¿Para hacer qué? Santos. Ay, no escuché, ¿para hacer qué? Santos. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.